La madrugada del 20 de noviembre de 1910 no parecía diferente a cualquier otra en México, pero bajo la quietud de la noche algo invisible estaba a punto de romperse para siempre. Durante más de 3 décadas el país había vivido bajo el largo dominio de Porfirio Díaz. Orden, progreso y un silencio impuesto a millones de voces. Los trenes cruzaban el país, las ciudades crecían, y los inversionistas extranjeros celebraban la modernidad de México. Pero lejos de los salones elegantes y las avenidas iluminadas, otra realidad se extendía por los campos y pueblos olvidados. Campesinos sin tierra, obreros explotados, y comunidades enteras viviendo bajo el control absoluto de hacendados poderosos. La estabilidad del régimen ocultaba una tensión profunda, como la presión acumulándose dentro de un volcán dormido. Durante años cualquier intento de oposición había sido aplastado con rapidez y silencio, hasta que en 1910 un hombre comenzó a desafiar abiertamente el poder del régimen. Su nombre era Francisco Madero, un empresario del norte con una idea peligrosa, que México debía elegir a sus gobernantes. En un país donde las elecciones eran poco más que una formalidad, aquella propuesta sonaba casi como una provocación. Madero recorrió ciudades y pueblos hablando de democracia, despertando algo que llevaba años dormido. La respuesta fue inmediata y también lo fue la reacción del gobierno. Antes de las elecciones presidenciales de 1910, Madero fue arrestado y enviado a prisión. El mensaje era claro: el poder no se disputaba, pero lo que parecía el final de su desafío se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. Madero logró escapar y cruzó la frontera hacia Estados Unidos, desde donde planeó su siguiente movimiento. Allí escribió un documento que cambiaría el rumbo de la historia mexicana. Era el Plan de San Luis, un llamado directo a levantarse contra el régimen. La fecha elegida para iniciar la rebelión sería precisa: 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Mientras el país dormía ignorando lo que estaba por comenzar, en distintos rincones de México, hombres armaban rifles, cargaban caballos y se preparaban para desafiar a todo un régimen. El día señalado llegó envuelto en incertidumbre. En muchos lugares de México el llamado a la rebelión apenas comenzaba a circular de boca en boca. No hubo un estallido inmediato en todo el país. Al principio el levantamiento fue pequeño, casi imperceptible. Pero en el norte, en las tierras áridas de Chihuahua, algunos grupos decidieron actuar. Hombres armados con viejos rifles, pistolas gastadas y en muchos casos simples machetes. No eran soldados profesionales, eran campesinos, rancheros, mineros, hombres comunes que estaban cansados de obedecer. Entre ellos comenzaban a aparecer nombres que pronto se volverían legendarios. Uno de ellos era Pascual Orozco, un comerciante convertido en líder rebelde. Otro era un joven forajido que conocía cada camino del desierto, Pancho Villa. Sus primeras acciones fueron rápidas y directas: ataque sorpresa contra pequeños destacamentos del ejército. Las noticias de estas escaramuzas comenzaron a propagarse como chispas en pasto seco. En cuestión de semanas, lo que parecía un levantamiento aislado empezó a transformarse en una rebelión creciente. En el sur, otro nombre comenzaba a resonar con fuerza entre los campesinos: Emiliano Zapata, un líder agrario que exigía algo que miles consideraban imposible: tierra y libertad. Sus seguidores no luchaban por política, luchaban por recuperar la tierra que había sido arrebatada a sus comunidades. Poco a poco, distintas regiones del país comenzaron a levantarse. Cada pueblo que se unía debilitaba un poco más el control del gobierno. El régimen de Porfirio Díaz, que parecía inquebrantable durante décadas, comenzaba a mostrar grietas. Las batallas se multiplicaban, los trenes militares se movilizaban, y el país entero empezaba a sentir que algo enorme estaba en marcha. Lo que había comenzado como un llamado a las armas, en un documento escrito en el exilio, ahora era una revolución imposible de detener. Mientras México se adentraba en uno de los periodos más intensos de su historia, una pregunta empezaba a surgir entre quienes tomaban las armas. Cuando todo esto terminara, ¿qué tipo de país nacería de las cenizas?